¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a comenzar con uno de los vídeos de tips y conceptos clave de la formación de ITIL. Durante toda esta formación vamos a destacar algunos conceptos importantes y vamos a tratar de poner algunos ejemplos prácticos, sobre todo para aquellos que estáis un poquito menos relacionados con este entorno y que algunos de estos conceptos o de la teoría, cuando se va explicando, pues no sea tan fácilmente asimilable, porque realmente cuando nos metemos en todo el lenguaje quizá de servicio informático, etcétera, de gestión de servicios de las TIC, pues no todo el mundo se encuentra muy cómodo y depende de lo que desarrollemos habitualmente en nuestro trabajo, pues lo veremos más fácil y accesible o no. Y a veces necesitamos pues un poquito más de ejemplo práctico en algunos aspectos, ¿eh? No vamos a repasarlo todo, porque obviamente no es el objetivo, pero sí me gustaría que, dependiendo en qué momento de la formación, veamos o aclaremos algunos conceptos clave. O sea que nos vamos a ir directamente a ver conceptos claves, a ver conceptos que tienen un peso específico o que puedan ser más ambiguos, y los vamos a ir repasando en cada una de estos vídeos que iremos distribuyendo a lo largo de la formación. Entonces, hoy uno de los conceptos más importantes, o el concepto más importante, que ya veis la importancia que tiene, es el del propio ITIL, que como todos sabemos ya a estas alturas son las siglas de Information Technology Infrastructure Library, que traducido al castellano quiere decir Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de Información. El tema es, ¿tenemos claro qué es esto? ¿Sabemos de qué estamos hablando? Dice una de las definiciones que podemos encontrar, nos dice que esta Biblioteca de Infraestructuras de Tecnologías de la Información es un conjunto de conceptos y buenas prácticas usadas para la gestión de servicios de tecnología de la información, el desarrollo de tecnologías de la información y las operaciones relacionadas con la misma en general. Bueno, pues nos queda claro que nos vamos a encontrar con esta serie de este conjunto de conceptos y de buenas prácticas que nosotros tendríamos que aplicarlos a diferentes tareas relacionadas con con las TIC, con las tecnologías de la información y la comunicación. Y bueno, la pregunta es, ¿y esto para qué sirve o dónde se encuadra? Vamos a tratar de analizarlo y de verlo en un entorno un poco práctico, más didáctico. ¿De acuerdo? Tecnologías de la información. Tecnología lo tenemos todo muy claro. A día de hoy ya están súper desarrolladas, contamos con procesadores megapotentes que pueden llevar a cabo operaciones con muchísimos datos y en muy poco tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros tenemos ahí la tecnología. La tecnología ya sabemos lo que es y hasta dónde nos puede llevar. Pero, ¿qué es esto de la información? O sea, ¿cómo encaja la tecnología en la información? ¿Qué es lo que hacemos? Pues algo así como tradicionalmente, hasta hace muy poco, los que peinamos alguna cana ya lo sabemos, hasta hace muy poco pues esto no existía. Los más jóvenes pues ahora parece que todo ha sido siempre así, pero es que hace muy poco tiempo no teníamos ni siquiera un ordenadorcito pequeñito en casa, no existían. Entonces teníamos que tirar de otros medios como el papel, la documentación, los libros u otras herramientas para poder procesar cosas, poder procesar datos, poder llegar a una conclusión sobre un tema en concreto, sea el que fuera. Bueno, hoy en día lo que se trata es de coger una serie de datos, una serie de documentaciones, una serie de contenidos, introducirlos en esos ordenadores megapotentes y generar pues bases de datos. Bases de datos que nosotros después utilizamos para obtener entre diferentes tablas de bases de datos informaciones que entre sí pues se mezclan y tienen sentido. Y podemos pasar a analizar muchísimas miles de líneas de tablas de información con millones
de datos y al final obtener muy rápidamente la información que queremos. Y esto es de lo que se trata. Nosotros introducimos esta información, la metemos dentro de estos sistemas tecnológicos avanzados y podemos revisar esta definición. Entonces decimos, un conjunto de conceptos y buenas prácticas usadas para la gestión de servicios de tecnologías de la información. O sea, que lo que nosotros tratamos de realizar es, primero, desarrollar estas tecnologías de la información, con la tecnología tener ideas, aplicarlo a sistemas, a programas, etcétera, a través de los cuales pues se generan operaciones, se generan diferentes actividades que nos dan al final resultados sobre la información que teníamos, sobre millones de datos muy concretos gracias a los sistemas tecnológicos que pueden a nosotros quitarnos el trabajo de que yo me ponga a buscar X datos manualmente por aquí y por allí y por allí y llegue a una conclusión. Todo eso me lo hace una máquina muy rápido, pero ojo, gracias a que nosotros le damos los datos. Si nosotros no le damos todos esos datos que metemos en esas máquinas, pues no se conoce. Pero claro, todo esto tiene que hacerse correctamente. Nosotros tenemos que saber cómo trabajar con estos datos, cómo desarrollar estas actividades a nivel informático, cómo darle continuidad a este trabajo y, bueno, pues de buenas a primeras no se ve tan obvio ni se ve tan fácil. Entonces, para eso están metodologías como ITIL, en la que nos dan estas buenas prácticas, estos consejos, esta terminología común, esa serie de conceptos para que podamos gestionar estos servicios, estos sistemas avanzados, ¿de acuerdo? Y que se puedan desarrollar esas tecnologías, se puedan ensamblar estos proyectos tecnológicos y que después se le pueda dar continuidad a las operaciones. Ya sabemos, no me voy a meter con esto, que proyectos y operaciones no es lo mismo, muy rápido, proyecto es una cosa que inicia y finaliza y servicio es toda la continuidad, u operaciones es toda la continuidad de luego dar a una actividad, darle continuidad y darle mantenimiento. El proyecto inicia y finaliza, por ejemplo, crear aquellas máquinas que veis ahí o crear esa base de datos. Cuando hemos terminado de crear la base de datos o hemos terminado de montar la máquina, se acaba el proyecto y empiezan las operaciones, que es, por ejemplo, dar mantenimiento a esa máquina o dar mantenimiento a la base de datos. Vale, pues aquí siempre podemos distinguir, pero que tengamos claro que ITIL también nos da información de cómo dar mantenimiento, sostenimiento a las operaciones. Es decir, una vez que ya está todo en marcha, ¿vale? Y esto, ¿qué uso tiene? Porque esta es la siguiente pregunta. Voy a hacer un curso ITIL o me estoy enterando de esto ITIL que parece que voy a mejorar con esto mi forma de trabajar en las tecnologías de la información. ¿Qué uso tiene? Pues esto tiene muchos usos. Gracias a las tecnologías de la información, como ya hemos hablado, gracias a tener datos y gracias a tener sistemas tecnológicos avanzados de comprensión y transformación y lectura de esos datos y ofrecernos unas respuestas, pues podemos tener acceso a tiendas online como, pues si de repente el cliente mete en su ordenador, necesito una cámara fotográfica o necesito un vestido para la fiesta de este fin de semana, y me empiezan a aparecer determinados resultados sobre estas búsquedas. Es decir, yo meto datos, solicito información sobre algo y entonces el sistema empieza a funcionar, empieza a procesar muchísimos datos y ofrece unos resultados. Pues para esto sirve. Han sido ordenados, han sido trabajados previamente, han sido proyectados, planificados y nos ofrecen una respuesta. Entonces, esto es uno de los usos. O sea, tenemos acceso a mucha información porque hay empresas que se han dedicado a organizar toda esta información. Y funciona porque está muy trabajado, está muy bien. Ahora veremos las empresas que funcionan, por qué funcionan, qué denominadores comunes tienen. ¿Qué más usos hay? Pues, por ejemplo, a nivel empresarial se utiliza mucho el CRM. El CRM es el ejemplo práctico y básico de tecnologías de la información de
elementos tecnológicos y bases de datos. Pues nosotros, cualquier persona, si nosotros tenemos un CRM en nuestra organización, Customer Relationship Management, o sea, un sistema para gestionar datos de clientes o relaciones con los clientes, cualquier persona del mundo, supongamos, por ejemplo, vamos a mezclar los dos ejemplos. Cualquier persona que hay en el mundo mete sus datos porque quiere que le llegue información de esa cámara o de ese vestido, mete sus datos, nombre, apellidos, correo, teléfono, etc. Y cuando mete sus datos en internet, automáticamente caen en la otra parte del mundo, en un servidor en el que hay una base de datos y se almacenan esos datos. Pues automáticamente, si está correctamente configurado, hay un operador telefónico, por ejemplo, que le está llegando la información de que se ha metido una nueva solicitud de información sobre esa cámara, y él va a verla y consultarla. Y dice, pues mira, hay una persona por ejemplo, en la República Dominicana, que la voy a llamar ahora mismo para darle información sobre esta cámara. Y le explica cómo funciona esa cámara. Como vemos, la tecnología de la información nos sirve para tener estos procesos fulminantes, instantáneos, de relaciones entre tecnología y la información, que a nivel práctico tiene unas aplicaciones pues espectaculares para las empresas y para quienes están interesados en avanzar. También sirven para otras cosas que no están tan enfocadas como estamos viendo en directamente datos e información entre clientes, y también sirven para hacer múltiples experimentos. O sea, con máquinas muy potentes se pueden llegar a hacer cosas tales como, por ejemplo, un ejemplo, hay tantas que son millones, pero se puede llegar a crear hasta un simulador, como tenemos por ejemplo aquí en Fórmula 1, metiendo datos y metiendo variables y metiendo fórmulas en un ordenador muy potente. Se puede llegar a simular una estructura de un coche, de un Fórmula 1 por ejemplo, y generar simulaciones de qué pasaría en un ordenador, qué pasaría con la velocidad, con el agarre, con la estructura del vehículo, etcétera, si yo estos alerones los muevo, ¿de acuerdo? O si le cambio los neumáticos, o si tengo condiciones climatológicas diferentes. Entonces, gracias a estos ordenadores tan potentes y gracias a tener muchos datos, fórmulas y variables, pues se pueden obtener numerosas informaciones vitales para el desarrollo ya de la humanidad, digamos, ¿no? Hasta ese punto. Entonces, estos son los usos que tiene las tecnologías de la información, pero hay que saber manejarlas. Y para saber manejarlas, lo ideal es tener unos consejos, unas buenas prácticas. Las buenas prácticas son actividades que se han ido aplicando a las tecnologías de la información y que han dado buenos resultados. Por eso se llaman buenas prácticas. Se ordenan y nos dicen y nos van dando consejos. Oye, no empieces a lo loco, empieza por este proceso o por esta fase y luego pasa a esta fase cuando tengas resultados y aplica estas técnicas. Eso es lo que nos dicen las buenas prácticas. Entonces, ITIL consiste en esto, en ayudarnos a organizarnos haciendo las cosas bien porque otros ya lo hicieron y les salió bien. ¿De acuerdo? La fórmula del éxito, por tener algún dato más de la importancia de ITIL y seguir ahondando en la idea de ITIL, la importancia, los beneficios. ¿Cuál es la fórmula del éxito? ¿Por qué empresas como las que estamos viendo aquí han tenido un éxito brutal y lo siguen teniendo? Y lo siguen teniendo, todas relacionadas con tecnologías de la información. Hay estas, pero hay miles. Y siguen saliendo, que saben utilizar la fórmula del éxito, saben trabajar y saben desarrollar su actividad de una manera espectacular. ¿Cuál es esa fórmula del éxito? Fijaos, en todas estas empresas tenemos unos denominadores comunes. El primero de ellos es que tienen muchos datos. Tienen, ya podéis imaginaos, empresa como Facebook, o sea, está lleno de datos, de información de personas, de lo que hacen cada día, de sus actividades, etcétera. Y así cada una de ellas solo tienen datos y datos, millones de datos. Una de las variables de la fórmula es que tenemos mucha información y muchos datos. Si no tenemos información y datos, esto no vale para nada. ¿De acuerdo? La siguiente de las variables. La siguiente es la velocidad de procesamiento.
Estas empresas que acabamos de ver hace un momento no van a ningún lado si no tienen una velocidad de procesamiento espectacular. O sea, y además nos están acostumbrando malamente a ello. Porque hoy en día hacemos un clic y tenemos casi la cámara de fotos en casa, o tenemos 200 vestidos como los que queríamos el fin de semana. ¡Oh, qué bien! Mira, hoy es jueves, resulta que ya puedo ver el vestido que quiero, la talla, no sé qué, lo pido y mañana viene lo tengo aquí. Entonces, la velocidad de procesamiento para enseñarnos lo que nosotros queremos ver es brutal. Entonces, tenemos dos variables. Y mucha información, mucha velocidad de procesamiento. ¿Y cuál es la tercera? ¿Cuál es la tercera clave que vosotros pensáis que se necesita para llegar al éxito de aquellos? ¿Cuál es la tercera? ¿Se os ocurre? Pues fijaos. La tercera es tener un servicio espectacular. Espectacular. Si a nosotros se nos cuelga la página web, no nos ofrecen el resultado que queremos, a la velocidad que queremos, con los requisitos que le estamos pidiendo, en el momento que se lo estamos solicitando, con un entorno amigable que me resulte fácil verlo, que no me ofrezcan información de más, que no me ofrezcan información de menos, que esté todo lo que necesito y que todo eso vaya como digo, a la velocidad del rayo, a mí no me vale. No me vale. Al cliente no le vale. Y eso es el servicio. Y el servicio es la tercera de estas fórmulas, o sea, la tercera de estas variables que dan con la fórmula del éxito, que generan el resultado del éxito. Si nos vamos a estas empresas que hemos visto antes, todas ellas tienen datos, velocidad brutal de procesamiento y un servicio excepcional. No nos pongamos quisquillosos, no, es que yo una vez llamé y no sé qué. No, es que esta gente, es que sus programas, sus servicios prácticamente no dan fallos. Y los que dan son mínimos. Mínimos. Porque a día de hoy nos están acostumbrando a que cualquier producto pues normalmente da una serie de fallos. Pero es que hoy, a día de hoy es que son impecables. Y cumplen con todos los requisitos del cliente, que ya hablaremos más adelante de la calidad y por qué ITIL se centra mucho en la calidad, ¿de acuerdo? Bueno, pues fórmula del éxito. Como ya acabamos de ver, muchos datos, mucha información, una velocidad espectacular de procesamiento, tecnologías de la información y la tercera de las variables, un servicio espectacular en todos los niveles, para conseguir que esto que está aquí arriba funcione según las necesidades del cliente, que al final es la clave. El éxito de los proyectos y las operaciones es hacer las cosas como el cliente lo quiere. ¿De acuerdo? ¿Qué hay dentro de este servicio? Pues así a bote pronto y sin entrar en teoría, que ya lo vais a ir haciendo a lo largo de la formación. Pues este servicio comprende desde la idea inicial, cuando de repente se me ocurrió que yo necesito pues una tienda para vender vestidos o cámaras de fotos, o voy a crear una tienda para vender de todo, como es por ejemplo el caso de Amazon. Y esto ya es pues una mega idea, ¿no? Pues esa idea no se puede quedar ahí, hay que desarrollarla. Y ya estamos hablando de tecnologías de la información, ¿eh? No estamos diciendo, no, es que yo quiero montar una idea, una cosa, una tienda que tenga de todo y tal, ¿no? Bueno, eso es un abastecimiento como los de toda la vida, ¿vale? Lo que quiero es que además esté online y tenga todos los productos accesibles a través de, bueno, bases de datos, tecnología súper rápido. ¿Cómo monto esto? ¿Cómo monto esto para que al final una persona que está en otra parte del mundo pues le resulte muy fácil acceder a ello? ¿Vale? Entonces, idea. Hay que desarrollar esa idea, hay que planificarla, hay que hacer unos planes de desarrollo y se tiene que ejecutar, se tiene que poner en funcionamiento. ¿De acuerdo? Hasta ahí todo eso es un proyecto, preproyecto, desarrollo, planificación, ejecución. Nos vamos a un proyecto y hay que probar el funcionamiento. Vamos a testear si aquello funciona. Y en función de cómo vaya desarrollándose hay que mejorarlo. La mejora continua, gestión de la calidad. La gestión de la calidad prácticamente empieza desde que empezamos casi a ejecutar. Ya a medida que terminamos la planificación, empezamos la ejecución del proyecto, pues ya empieza la gestión de la calidad, que ya lo veréis más adelante. Ya sabéis, la gestión de la calidad es cumplir con los requisitos que nos pide el cliente. Que el producto final, que el servicio sea lo que quiere exactamente el cliente. Calidad. ¿Vale? Pues todo esto es lo que nos ofrece el servicio ITIL. Vamos a darle mejora continua, vamos a estar continuamente mejorando para que no haya errores y para que el cliente tenga a su disposición lo que quiera, y
al final, ¿qué hay que hacer? Dar mantenimiento. El servicio incluye mantenimiento a lo largo del ciclo de vida del producto. Durante todo su ciclo de vida, hasta que ese producto pues, esté obsoleto y ya no lo utilicemos, pero mientras esté en funcionamiento necesitamos mantenerlo. Entonces todo esto lo vamos a ver en ITIL. Las diferentes etapas que existen de generación de servicio, de prestación de servicio. Ya sabéis, vamos a llamar servicio a todas las tareas relacionadas con las tecnologías de la información, con nuestro producto, con todo lo que hay que desarrollar y trabajar durante diferentes fases. No las estoy haciendo de manera teórica, esto yo estoy hablando un poco para todos. Después, cuando ya vayáis profundizando en la teoría, vais a ver las fases que establece ITIL como buenas prácticas, recomendables, donde encajar las actividades de nuestro proyecto, nuestro producto, desde el inicio a lo largo de todo su ciclo de vida. ¿De acuerdo? Y bueno, pues en esto es en lo que consiste ITIL. Y ahora sí nos damos cuenta de hacia dónde queríamos ir, qué es lo que queremos conseguir, y por eso necesitamos ese conjunto de conceptos, de buenas prácticas, para gestionar los servicios de la tecnología de la información, para gestionar todo lo que venimos hablando, para conseguir que aquello que queremos hacer funcione y se mantenga en el tiempo. Desarrollar esas tecnologías de información, y las operaciones posteriores relacionadas con lo mismo. Como os digo, ya no solo elaborar el proyecto, sino todas las operaciones que van a ir posteriormente, que tienen que cumplir con nuestras necesidades, pues en nuestro proyecto o en el proyecto de un cliente o en el servicio que va a necesitar posteriormente el cliente. Entonces, ahí están metidas. Ahí es donde tenemos trabajo. Ahí es donde necesitamos saber organizarnos. Y ahí es donde necesitamos aprender a encajar actividades en las diferentes fases de vida, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, pues espero que con esta visión diferente o práctica o enfocada en los conceptos que el mundo real nos proporciona, pues tengáis un poco más claro hacia dónde tenemos que ir trabajando, en qué consiste esta metodología y qué es lo que encierra dentro de ella y lo que nos puede aportar si la aplicamos correctamente. Nada más, muchas gracias y nos vemos en los siguientes vídeos.